Saludos a todos. Vamos a continuar ahora con nuestro video número 12. En el video anterior, en el video número 11, estuvimos hablando todavía aspectos de cuáles son las marcas del paganismo que se introducen en la congregación o que tienen las personas que se han introducido en la congregación que recibe la carta de Judas. Ahora, de lo que estuvimos viendo en el video número 11, encontramos varios aspectos, vamos a recordar un poco de ellos. Miramos el versículo 11, el versículo 14 hasta el 21, y veíamos frases como estas que decían así: ay de ellos, perecieron, dice el versículo 14, dice, el 11, perdón, dice, ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por error en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. El versículo 12 dice: estos son manchas en vuestras ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Y así fuimos leyendo hasta el versículo 14. 13 dice: fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. 14 de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. 15 para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. 16, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. 17, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones. 19, los sensuales que no tienen el espíritu. 20, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. 21, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Hasta estos momentos, entonces, hemos dado lectura hasta el versículo 21 y hemos encontrado asuntos secundarios. Ahora, de lo que leímos hasta el versículo 21, encontramos vamos a decir, una indicación. Miren, ¿qué es la indicación que encontramos en lo que acabamos de leer? La indicación, lo explicado nos dice que en el pasado hubo juicio o hubo castigo. Cuando hablamos del pasado puede ser remoto, cercano, muy cercano, dependiendo de la distancia en el tiempo. Obviamente, si hablamos del pasado antiguo testamentario, los textos, al menos Judas nos está diciendo que en el Antiguo Testamento hubo situaciones en las cuales Dios ejecutó castigo contra aquellas personas que se oponían a su voluntad, que no hacían las cosas adecuadamente. En el pasado un poco más cercano también hubo juicio, hubo castigo, pero algo importante que se menciona en el presente de Judas. Dice, en el presente de Judas podemos deducir, podemos mirar la indicación de que también hay juicio o castigo en el presente de Judas para las personas que ingresaron a la congregación y provocaron sus desmanes ahí en ese lugar. Pero entonces la indicación, si Dios es el mismo en el ayer, en el hoy y en el futuro, entonces habrá también juicio o castigo en el futuro. Considerando el futuro desde el momento en que Judas escribe y luego los 2000 años que han pasado y todavía nuestro presente y todavía más adelante hasta que venga nuestro Señor Jesucristo, la idea que aquí permanece en este texto es que va a haber juicio, va a haber castigo en el futuro. Esto es importante. Ahora vamos a ver lo que dice el versículo 22, 23, pero antes déjeme borrarlo para poder analizar esta cuestión, poder escribirlo. Borro rápidamente esto y escribimos los versículos 22 y 23, las indicaciones que aquí nos salen en estos versículos. Miren, esos versículos 22
y 23, no voy a escribir todos los versículos, todo lo que dice el versículo, sino algunas frases claves. Dice el versículo 22, dice así: a algunos que dudan, convencedlos; a otros, salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Si ustedes notaron, en los versículos 22 y 23, hay situaciones que nos indican prácticamente tres grupos de personas. Nos habla acerca del primer grupo, los que dudan. Entonces, el primer grupo, en cada congregación van a existir personas que están en circunstancias similares. Los que dudan, esos son aquellas personas que no están plenamente convencidos de lo que están creyendo. Existe el otro grupo. Dice el versículo 22, los que ya cayeron. Ok, los caídos, los que ya cayeron con los divisionistas. Y el siguiente grupo dice, de otros tened misericordia. Ok, los perdidos. Bien, vamos a hablar entonces del primer grupo. Miren, el primer grupo que nos está diciendo aquí el párrafo dice, son los que dudan. ¿Qué es lo que tiene que hacer aquí la congregación? Porque aquí estas frases, aquí nos indican lo siguiente. Nos indica, todo esto que estamos leyendo, nos indica que la congregación es la que tiene la responsabilidad, fíjense bien, tiene la responsabilidad personal. Cada miembro de la congregación, cada miembro de la iglesia, del lugar donde usted se reúne, tiene la responsabilidad de tratar de corregir el problema, tratar de ayudar para que el problema se resuelva. Infortunadamente, en congregaciones existentes, en algunas, no en todas, una gran mayoría tratan de buscar la solución en fuentes externas. Invitan a un ministro de otro lugar, invitan a otro ministro de otro lugar para que venga y nos presenten mensajes para poder animar a la congregación, para poder motivar a la congregación, para que la congregación se levante y ejecute acciones. Pero si usted nota, Judas no les está diciendo a la congregación que recibió la carta, no les está diciendo, señores de la congregación, no se preocupen, yo voy a ir personalmente para resolverles su problema. No está diciendo eso Judas. Judas está diciendo, ustedes mismos son los que tienen que actuar. Y sobre todo, como se menciona en el verso 22, ustedes, congregación, tienen que hacer lo siguiente. Número 1, si encuentran personas que están dudando, personas que están todavía no totalmente envueltos con los divisionistas, las personas que han ingresado a la congregación, entonces ustedes tienen que buscar a esas personas que todavía están dudando y entonces presentar una conversación al tú por tú, cara a cara, con la Biblia en la mano y llegar a una conclusión. ¿Por qué estás modificando tu pensamiento? ¿Por qué estás aceptando las insinuaciones o las instrucciones o las lecciones que te están presentando estas personas que ya las tenemos localizadas, que vienen de fuera, que se han introducido encubiertamente, que están provocando división y que te están buscando a ti porque tienen algún objetivo oculto? Normalmente los que ingresan no van a manifestar cuáles son sus intenciones. Recuerden, ingresan calladamente, calmadamente, siendo amigables con todo el mundo, y hasta con el paso de los años, el paso de los meses, se va notando cuáles son sus intenciones, cuando ya después pasan, 1, 2, 3 años y sucede la catástrofe, una división. Este grupo que vino ya platicó, ya convenció a otros y de momento dice, bueno, nos retiramos, nos vamos, y exponen los motivos que ellos quieran exponer, los que ellos consideran que son valiosos, y por supuesto no se van solos. Llegaron solos, pero ahora se van acompañados. Y se llevan muchas personas. Bueno, de esos que se llevan, o de esas personas que ya las tenemos localizados como que están dudando, el trabajo de la congregación es ir y dialogar con esas personas que dudan todavía sobre lo que están haciendo y convencerlos. Dialogar con ellos.
Pero puede ser que las personas pasen entonces al siguiente nivel. ¿Cuál? Personas, dice aquí el versículo 23, a otros salvad arrebatándolos del fuego. Puede ser que ellos ya hayan caído, que ya están, vamos a decir, más persuadidos para irse. ¿Qué vamos a hacer en la congregación? ¿O qué va a hacer la congregación? Bueno, a estas personas tenemos que ir y hablarles fuertemente para arrebatarlos, sacarlos, porque van a ir a la perdición. Lamentablemente, como las intenciones de los que vienen son ocultas, los que se van no conocen totalmente, no saben totalmente y van creyendo lo que las personas que han llegado les están diciendo. Pero hay un tercer grupo también, es los que ya están totalmente perdidos. No hablamos ya nada más de los divisionistas, vamos a hablar también acerca de las personas que incluso se van hasta el mundo porque no definitivamente no les gusta permanecer en la congregación. ¿Qué vamos a hacer con las personas que deciden regresar al mundo? Y que ya les hablamos, ya les dijimos, o ya se fueron con los divisionistas, y ya hablamos, ya les dijimos, y ellos se mantienen en su posición. No queremos ya reunirnos aquí. Queremos mejor estar con este grupo, porque este grupo nos parece más íntegro o cualquier frase que utilicen. Bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer el grupo que se queda? El grupo que se queda tiene que hacer lo siguiente. Lo que tiene que hacer es, según el versículo 22, dice, tengan misericordia de ellos con temor. Y luego una frase que produce una poca de confusión, dice, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. La palabra aborrecer significa odiar, pero no es, ese es el punto. Aborrecer significa prácticamente cortar comunión, retirarse de estas personas. ¿Por qué? Porque son personas que definitivamente no comulgan con las ideas que enseñamos. Eso es, nos indica que la congregación es la que tiene la responsabilidad. Ahora, podemos hablar de la palabra responsabilidad individual y de la palabra responsabilidad corporativa. La congregación es una corporación, la congregación es un grupo, es una comunidad. Entonces, la congregación tiene, fíjense bien, tiene dos clases de responsabilidades. Cada uno tiene la responsabilidad individual de tratar de realizar el trabajo con cada uno de los que se van. No todos tienen los mismos niveles de amistad entre todos. Algunos son más amigos que otros entre los miembros. En cualquier congregación hay personas con las que hay más simpatía, más empatía, y hay personas con las cuales sí somos miembros de la misma iglesia, pero como tenemos características diferentes, posiblemente nada más nos saludamos, nos aceptamos, nos entendemos que somos miembros de la misma iglesia y nos respetamos, pero cada quien tiene sus grupos de amigos. Es normal, es una sociedad. Pero el punto principal es, todos estamos hermanados porque un mismo Salvador nos ha rescatado, nuestro Señor Jesucristo, en ese aspecto. El problema aquí entonces es, ¿qué es la responsabilidad de la congregación? La responsabilidad corporativa es ir en grupo. El liderazgo necesita tomar la responsabilidad, todos necesitan tomar la responsabilidad. Cada uno en su lugar individualmente puede visitar a los que han abandonado la congregación. Cada uno, cada persona. Y corporativamente pueden ir en grupo también. Es lamentable, pero en muchas congregaciones cuando una persona se va, una familia se retira, se visita una o dos, tres veces y vemos que no retornan y entonces decimos, bueno, hacemos lo que indica el texto en la última sección del verso 23. Aborrecemos incluso hasta la ropa, su ropa contaminada por su carne. ¿Por qué? Porque ya son personas que definitivamente o han caído totalmente en pecado y no quieren retornar, o simplemente son personas que tienen ideas que están totalmente contrarias a lo que nosotros enseñamos. Cualquiera que sea la circunstancia, pero en muchas congregaciones, una gran mayoría, ingresan 4, 5, 6 personas en el año, pero en ese mismo año también se van 4, 5, 6 personas. Y el número en general se mantiene estable. ¿Por qué se van los que se van? ¿Y por qué se quedan los que se quedan?
Los que se van es porque no encontraron lo que buscaban. ¿Qué buscaban? Buscaban conocimiento bíblico, buscaban satisfacción personal, buscaban atención inmediata a sus necesidades. Eh, a veces tergiversamos los motivos por los cuales nos convertimos en cristianos. Una gran mayoría de personas se convierten en cristianos quizá porque han visto las atenciones económicas que se les proporcionan, las ayudas económicas que se les proporcionan a algunos miembros. Y cuando vienen con esa intención, enseguida se denota, se nota cuál es su real intención al convertirse en cristianos. Pero los cristianos que verdaderamente se convierten porque quieren que sus pecados sean perdonados y quieren colaborar para que otras personas se salven, también es notable. Esos son los fieles, son los fuertes, son los firmes, son los que se van quedando. Las congregaciones vienen siendo como una especie de filtros. Se convierten superficialmente, vienen, conocen responsabilidades, no les gustan las responsabilidades y mejor se van. Una característica curiosa, no les gustan las responsabilidades en la congregación, pero allá donde se van, allá sí son personas muy responsables en realizar los actos que tienen que hacer con aquellas personas. Es curioso cómo por ejemplo, en los grupos sectarios, sus líderes, los pastores, vienen y les proporcionan el sobre y le dicen, este es tu sobre y tu diezmo lo tienes que llevar al alfolí porque así debe de ser, si no la ira de Dios vendrá sobre de ti. Y las personas están tan sujetas que prefieren no comer, prefieren no alimentar a su familia, prefieren sacar lo que es para su familia y proporcionan el diezmo al líder, al grupo, a la organización que le solicita el diezmo. En la Iglesia de Cristo, el diezmo no es correcto. ¿Por qué no es correcto? Porque el Señor no la autoriza. El Señor lo que autoriza es simplemente las ofrendas según cada quien haya prosperado y según sea la voluntad de su corazón. Y también algunas personas, aprovechando de estas circunstancias, dicen, no hay diezmo, entonces voy a dar lo que sea correcto, sacan un peso de su bolsa y dan un peso de su bolsa cuando no ganaron en la semana 10 pesos. Entonces, hay un mal entendimiento en la cuestión en la Iglesia de Cristo acerca de las ofrendas. Y así como está el mal entendimiento en los grupos sectarios acerca de los diezmos. Entonces, necesitamos mayor información, necesitamos corazones sinceros en las congregaciones que se vayan formando para entender todos los conceptos que se nos van enseñando. Vamos a ver un poquito más el verso 24. En el verso 24 se menciona lo siguiente, dice, a aquel que es poderoso para guardaros sin caída, dice el texto, y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea la gloria y la majestad, el imperio y la potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Lo que notamos aquí es en los versículos 24 y 25, déjenme borrar esto, bueno, aquí hay espacio, versículos 24 y 25 nos habla acerca de que la única gloria es para Dios. La glorificación de Dios es lo que se persigue en nuestras reuniones, no la glorificación personal, la glorificación de Dios. Así que cuando líderes se hacen sus reuniones para glorificarse a sí mismo, para autonombrarse los guías perfectos, para autonombrarse los descendientes de los apóstoles o para nombrarse apóstoles. Ustedes saben que hay grupos religiosos en los cuales sus líderes máximos se autonombran apóstoles. No tienen las calificaciones. Para ser apóstol tienen que tener las calificaciones que la Biblia dice, haber estado presente cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en la tierra, haber recibido instrucciones directamente de nuestro Señor Jesucristo y haber recibido el nombramiento de apóstol directamente por nuestro Señor Jesucristo. Pero se llaman apóstoles de Jesucristo. Quizá en alguna ocasión enseñaré la diferencia que hay entre ser un apóstol de Jesucristo y ser un apóstol de una iglesia. Cuando una persona es el apóstol de una iglesia, quiere decir que esa iglesia lo envió para que haga proselitismo. Pero cuando es un apóstol de Jesucristo, significa que Cristo lo envió para que haga la actividad que Jesucristo le ha ordenado que realice. Así que si en esta época alguna persona se ensalza o lo ensalzan para que sea llamado un apóstol de Dios, realmente es una tergiversación, es una
aberración el poner a una persona en lugar de Dios para honrar a esa persona en lugar de honrar a Dios. Recuerden lo que dice aquí al final del Judas, dice: al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, el imperio y la potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. ¿Qué significa esto? Indica que la glorificación tiene que ser para Dios. Usted ya realizó actos en la congregación que son para el crecimiento de la congregación, para la gloria de Dios. Usted hizo alguna actividad en la congregación y que todo está correcto, está perfecto. No espere usted gratificación humana. La honra es para Dios. Cualquier cosa que hagamos es para la honra y para la gloria de Dios. ¿Tiene usted la capacidad de enseñar? Enseñe para la gloria y la honra de Dios. ¿Tiene usted la capacidad de predicar? Predique para la honra y la gloria de Dios. ¿Tiene usted la capacidad de cantar? Cante para la honra y gloria de Dios. ¿Tiene usted la capacidad de visitar hospitales, visitar enfermos, viudas, huérfanos, necesitados, de aconsejar? Cualquier don que usted tenga, úselo usted para honrar y glorificar a Dios, no para honrarse ni glorificarse usted mismo. Cualquier persona que utiliza sus capacidades personales, lo que Dios le ha dado, y para honrarse a sí mismo, esa persona se convierte en un anticristo, un odiador de Cristo, un aborrecedor de Dios y quiere la honra para sí mismo. Evite usted ese tipo de personas si usted es un estudioso correcto de la Biblia. Si usted no es una persona estudiosa de la Biblia, entonces simplemente apague su celular o apague su computadora y deje de ver estos videos, porque no vamos a hablar acerca del ensalzamiento de hombres. Ni somos adoradores ni promovemos la adoración de ningún ser humano, llámese predicador, llámese apóstol, llámese evangelistas. No se deben ensalzar estas personas. Cada uno de nosotros hacemos lo que está en nuestras manos para expandir el evangelio, para hacer que la iglesia crezca, pero nunca buscamos ni la honra ni la gloria para nosotros. Cuidado si alguno de los que usted conoce está buscando honra para sí mismo, gloria para sí mismo o fama para sí mismo, porque recibirá su recompensa y su recompensa le será dada por el mismo Señor, y es una recompensa que no es adecuada. Bien, he finalizado mi etapa número 3, que son las marcas del paganismo. Han entrado en la congregación, es datos sobre otros asuntos, y voy a empezar ya a dar una introducción para mi cuarta etapa. ¿Cuál es la cuarta etapa? Déjeme ahorita analizarla, escribírselas aquí, cuando menos para que quede grabada, quede vista por usted, y aunque continúe en el siguiente video, cuál es la etapa número 4. Ya hemos dado nuestras lecturas, ya estoy seguro que usted ya conoce lo suficiente para poder entender cómo analizar al menos el párrafo, el texto de Judas, el libro de Judas. ¿Qué vamos a hacer en la etapa número 4? En la etapa número 4, después de que usted ya leyó, ya siguió todo el proceso, ahora usted va a elaborar, fíjese bien, va a elaborar un bosquejo. No va a ser una cosa perfecta. Va usted a elaborar, o vamos a elaborar un bosquejo, lo vamos a hacer aquí, elaborar un bosquejo preliminar. ¿Cómo se elabora un bosquejo? Vamos a ver aquí cómo se elabora un bosquejo que todavía no es el que vamos a estar usando, pero que tenemos que bosquejo preliminar. Bosquejo, estoy mal en mi gramática. Bosquejo preliminar, ¿ok? Que significa, vamos a decir, un borrador. La palabra borrador creo que es más fácil para entender para usted y para muchos. Vamos a hacer un borrador de nuestro libro de Judas. Así que comenzamos con nuestro borrador, hasta donde podamos avanzar en estos momentos. Lo primero que encontramos es esto en el versículo 1. Dice: Judas, recuerden, esta es una lectura y seguimos leyendo hasta que usted se va a fastidiar de tantas lecturas, pero mientras más lea, más comprende usted lo que está realizando. Dice el versículo 1: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. ¿Qué es en sí
Ya hablando de, como en los libros, cualquier otro libro, ¿qué es lo que se nos presenta en el libro, en el versículo número 1? Bueno, encontramos lo siguiente, fíjese bien. Los bosquejos, generalmente, pues, si usted tiene oportunidad de mirar cómo se preparan, qué es la homilética y cómo se preparan bosquejos. Hay unos libros que venden donde ya vienen bosquejos elaborados y muchísimas gente, muchísimos expositores los usan. O sea, ya no los preparan, sino que simplemente compran el libro y ahí vienen ya preparados todos los sermones para predicarlos. Bueno, están predicando la palabra de Dios, se ahorran un poco de trabajo. Y aquí yo estoy presentando más o menos cómo vamos a hacer para elaborar nuestro bosquejo, nuestra presentación. Así que el primer punto que vamos a analizar aquí, lo vamos a poner con número romano, es simplemente la introducción. ¿Qué es? ¿Qué va a aparecer en la introducción? Vamos a ver ahorita qué aparece en la introducción, porque cuando analizamos un libro es como si iniciáramos una nueva aventura. Introducción. Así que en la introducción encontramos lo siguiente. Encontramos esto, la presentación del autor. Vamos a ver cómo se presenta el autor y así vamos elaborando nuestro bosquejo preliminar. Muy bien. Obviamente cuando Judas escribe, se presenta a sí mismo y vamos a tener aquí tres características en su presentación. Su nombre, vamos a ver, Judas. Es el primer aspecto de su presentación. Judas, luego una calificación que él mismo se da. Siervo de Jesucristo. Todavía no hablo de la relación consanguínea con nuestro Señor Jesucristo, así que me voy a basar nada más en la palabra que aparece y se va a llamar hermano de Jacobo. Perfecto. Una vez que ya tenemos aquí nuestra primera parte del bosquejo, encontramos entonces cómo es la introducción. La introducción comienza entonces en el versículo 1, en que el autor da su nombre en primer lugar. Segundo, da una calificación de sí mismo. Se autonombra siervo. Miren, este Judas es hermano de nuestro Señor Jesucristo. Y ese se reconoce a sí mismo como hermano de Jacobo. Pero después de haber leído lo suficiente, encontramos que Judas no tomó posición o no tomó adelanto de su relación para con el Señor. Piense usted en la situación, vamos a decir, en la situación existente en los primeros 15 años de la iglesia, de la formación de la iglesia. Para Judas y para Jacobo, si hubieran sido personas que les gustara ser como los muchos líderes religiosos actuales que vienen y se toman posiciones para ser honrados, fíjese bien qué gran honra humana, por supuesto, hubieran recibido Judas y Jacobo al presentarse en distintas partes del territorio greco-romano, donde la iglesia ya se había establecido por Pablo, por Pedro y por los demás evangelistas también, y que dijeran, señores, vengo de visita y yo soy Judas, el hermano de Jesucristo, o yo soy Jacobo, el hermano de Jesucristo. Usted y yo, al leer, vamos a recordar que sus propios hermanos no creían en nuestro Señor Jesucristo. Así que durante su vida, durante su ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, recordemos que sus hermanos no estaban muy convencidos, es más, debieron de haber estado enojados porque Jesucristo había dejado la religión de nuestros padres. O sea, en pocas palabras, Jesucristo para ellos era un ser medio tocado de la cabeza porque había abandonado su religión, el judaísmo, y ahora estaba presentando unas ideas extrañas y hablaba alocadamente y con multitudes se reunían a sus pies y les hablaba de otras ideas que no estaban en el judaísmo. Así que recordemos que al principio de su ministerio, sus hermanos no creían en él. ¿Cuándo creyeron Judas y Jacobo que Jesús era quien decía ser? ¿Cuándo es cuando Judas y Jacobo creyeron que Cristo era el Hijo de Dios? La resurrección
estimados oyentes o videntes, la resurrección fue el evento que le abrió los ojos a muchísima gente, incluidos sus hermanos. Pero precisamente ellos, ya al menos Judas en estos momentos, no va a tomar ventaja de su posición cercana. Vamos a decir que iba a surgir un conflicto de intereses, como hablan los políticos, y iba a suceder algo así como si hubiera una especie de nepotismo. El Señor Jesucristo dejándole como herencia de todo el grupo que se había creado para que Judas fuera el líder y Jacobo fuera el líder. No es así. Judas y Jacobo, o Judas aquí particularmente, abandona o deja por un lado la relación consanguínea con Jesús y humildemente acepta esta posición, siervo de Jesucristo. En el próximo video voy a ampliar un poco acerca de la palabra siervo o dulos para poder comprender qué es ser siervo. Es mucho más que ser un trabajador. Indica una situación mucho más amplia. Espero verlo a usted en el próximo video, video número 13. Reciba bendiciones y que la pase bien. Hasta luego.